Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Faltan algunos todavía que lleguen, ¿no? Bien, vamos a continuar con la clase según el tema que corresponde, pues, ¿no? Habíamos avanzado ya a la parte de soluciones, unidades de concentración, y también hay que notar, pues, las diferencias entre unidades de concentración y para qué nos sirve la valencia, ¿no? De repente, ¿no? Para convertir unidades de concentración. Vamos a compartir pantalla. Buenos días, profesor. Buenos días. Ujú. Bien, ya habíamos visto ya este video, ¿no? Este video de reacciones químicas y estequiometría, ya lo habíamos adelantado. Pero vamos a verlo de nuevo, pues, ¿no? ¿Se ve la pantalla, jóvenes? Sí, profesor. Sí, profe. Sí, Muy bien, profesor. entonces, ahí vamos. ¿Has observado cómo las frutas cambian de color luego de haber transcurrido un tiempo? ¿Cómo distingues de que un producto alimenticio se ha descompuesto? ¿Has inhalado involuntariamente los gases de combustión de los automóviles? ¿Por qué algunas estatuas terminan deformándose al recibir lluvia de forma constante? ¿Sabes cómo es que se produce el queso y el yogur? ¿Tienen algo en común estos fenómenos? Esta y más preguntas resultan de observar nuestro entorno, puesto que las reacciones químicas ocurren continuamente en los automóviles, en la cocina, los laboratorios e inclusive en nuestro cuerpo. Cuando una sustancia experimenta un cambio químico, participa en una reacción química. Una vez que la sustancia ha reaccionado, ya no tiene la misma naturaleza, es decir, que existe una transformación de la materia debido a que las sustancias iniciales cambian o se transforman en otras sustancias con propiedades diferentes, por tanto, produciendo la formación de nuevas sustancias. Aunque te sorprenda que una sustancia pueda experimentar un cambio y transformarse en otra, todo el tiempo están ocurriendo reacciones químicas a tu alrededor. Por ejemplo, la herrumbre que se produce en un pedazo de hierro o la ceniza y el humo resultantes al quemarse un cerillo. Hay muchas señales que indican que se han llevado a cabo reacciones químicas, aunque ninguna de ellas por sí sola prueba que ha ocurrido un cambio, porque algunos cambios físicos implican uno o más cambios observables. Examina la papa y determina qué indicios tienes que buscar de las reacciones químicas. Si sabes qué señales debes buscar, puedes determinar si ha ocurrido o no una reacción química. Muchos medicamentos se presentan en forma de comprimidos efervescentes que se disuelven rápidamente en agua, desprendiendo dióxido de carbono. Esta es una reacción química que suele tener entre el ácido cítrico y el bicarbonato de sodio, formándose de dicha reacción citrato de sodio, agua y dióxido de carbono. Por lo tanto, en esta acción,
hemos identificado que una señal de que ha ocurrido una reacción química es el desprendimiento de un gas, el dióxido de carbono. Tal como sucede al hacer reaccionar típicamente ácido acético con hidrógeno carbonato de sodio, es decir, vinagre con polvo de hornear, el cual es notable al colocar un globo en la boca de un recipiente y observar cómo éste se infla. De hecho, esta reacción se utilizó hace años al llenar los extintores con dióxido de carbono comprimido. Este gas no mantiene la combustión, ya que por ser más denso que el aire, lo desplaza, privando así al fuego de su fuente de oxígeno. La precipitación de un sólido es otra señal que nos indica que ha ocurrido una reacción química, ya que una o algunas sustancias sólidas formadas son insolubles. Si observamos con detenimiento la reacción química de la enzima quimosina y la caseína, la proteína presente en la leche, notaremos que se forman dos fases. Una líquida, la de la solución en sí, y la otra sólida, que es el queso en forma de precipitado. Otra evidencia de que ha sucedido una reacción química es la aparición o liberación de energía, los cuales son cambios espontáneos de temperatura. En todos los cambios químicos se producen cambios de energía. Durante una reacción química se puede liberar o absorber energía, demostrado en forma de luz o calor, como sucede cuando la madera u otro combustible se combinan rápidamente con el oxígeno durante su combustión e inclusive al utilizar las barras de luz de emergencia. ¿Has escuchado acerca de ellos? La luz que emite es energía liberada en una reacción química denominada quimioluminiscente. Si la barra se dobla, se rompe una delgada ampolleta de vidrio que hay en su interior de un agente oxidante, la cual está bañada con otra solución que contiene un pigmento fluorescente. Al entremezclarse ambas soluciones, se inicia la reacción y en consecuencia la liberación de energía lumínica. Con anterior observaste cómo al banano gradualmente le aparecían manchas café a medida que se descomponía. Este cambio de color es otra señal que indica la aparición de una o varias sustancias nuevas a las que habían inicialmente, tal como sucede en las hojas de los árboles, que cambian de color debido a la descomposición de los pigmentos, o cuando pierden el color verde algunas verduras y hortalizas cuando se hierven. La decoloración o la pérdida del color verde se deben a que el calor facilita que el átomo de magnesio, ubicado en el centro de la molécula de clorofila, sea reemplazado por átomos de hidrógeno. Finalmente, también se cuentan los cambios en otras propiedades, como la acidez, el olor, las propiedades magnéticas, eléctricas, la aparición de propiedades ópticas frente a la luz, etc. Una reacción química implica más de lo que puede determinarse solo por observación. Por lo tanto, los químicos representan los cambios que ocurren en una reacción mediante ecuaciones químicas a través de fórmulas y símbolos. Las ecuaciones químicas se dividen en dos grandes partes, en reactivos y productos. Los reactivos son las sustancias que reaccionan y se escriben a la izquierda de la flecha, mientras que los productos son las sustancias que se producen y se ubican a la derecha de la flecha. En las reacciones más simples solo participan un reactivo y un producto, pero en ciertas reacciones participan varios reactivos y productos. El signo más se lee reacciona con. La flecha separa reactivos de productos y dan el sentido de la reacción y se lee produce. Sobre la flecha se pueden detallar algunas condiciones bajo las cuales se lleva a cabo la reacción química. Por ejemplo, un triángulo significa calor, por lo que los reactivos deben ser calentados para que se efectúe la reacción. La letra P significa que se debe aplicar presión a la reacción y en algunas ocasiones se necesitan catalizadores, por lo que se colocan sobre la flecha. La doble flecha
indica que la reacción puede ser reversible. En los productos se puede utilizar la flecha con sentido hacia arriba para indicar que la sustancia que se produce se desprende en forma de gas, mientras que en sentido hacia abajo refleja que la sustancia que se forma es insoluble o se produce un precipitado. También es importante determinar el estado físico de los reactivos y productos. Para indicar el estado de las sustancias, se ponen después de las fórmulas químicas, entre paréntesis, el símbolo S para referenciar el estado sólido, la letra L para líquido y la letra G para gaseoso. Para representar lo que sucede cuando se le añade agua a un compuesto, se escribe entre paréntesis AC, que significa disolución acuosa. Pero si se escribe sobre la flecha la fórmula química del agua, H2O, indicará el proceso físico de disolver una sustancia en agua, aunque algunas veces no se coloca para simplificar. Es frecuente que durante una reacción se libere o absorba una cantidad de energía. Si la reacción absorbe energía, es endotérmica. Pero si la reacción libera energía, es exotérmica. En ambos casos se escribe la palabra energía junto a los reactivos o los productos, según sea el caso. Antes de cada sustancia se colocan números, los cuales indican el número de átomos o moles que reaccionan de cada reactivo y los átomos o moles de cada producto formado, denominados coeficientes estequiométricos, los cuales deben ser ajustados de manera que sean un reflejo de la ley de Lavoisier o ley de la conservación de la masa. Por lo tanto, deberán equilibrarse o balancear ecuaciones químicas. Para ello, existen diversos métodos. El método por tanteo consiste en dar coeficientes al azar hasta igualar en cantidad los átomos de cada elemento químico, aunque estén en diferentes sustancias. Retomemos la ecuación química global de la fotosíntesis, o mejor dicho, uno de sus procesos, la síntesis de la glucosa. Tal como se ha escrito, vemos que en el primer miembro de los reactivos hay un carbono, mientras que en el de los productos hay 6. A la izquierda hay 2 hidrógenos y a la derecha hay 12. En los reactivos hay 3 oxígenos y en los productos 8. Por lo general, el ajuste se inicia con el elemento menos frecuente, en nuestro caso, el carbono. Para ajustar el carbono, podemos añadir 5 moléculas de dióxido de carbono en los reactivos. Al contar el número de átomos de cada tipo, veremos que es igual al principio y al final. Para evitar escribir demasiadas moléculas, se pone el número total delante de la fórmula, quedando un 6 delante del dióxido de carbono y ha quedado equilibrada para el carbono. Pero, ¿qué ha sucedido con la cantidad de átomos de oxígeno? Ha sido alterada. Ahora, en los reactivos hay 13 átomos de oxígeno y en los productos únicamente 8. Debido a que los átomos de oxígeno se involucran en todos los compuestos de la ecuación química, afecta los valores de las demás sustancias. Así que lo dejaremos de lado por el momento y nos enfocaremos en el hidrógeno. Si anteponemos un 6 a la molécula del agua, habrá 12 hidrógenos en el lado de los reactivos en igual cantidad que los hidrógenos de los productos, quedando equilibrada. Ahora contabilizaremos los átomos de oxígeno. A la izquierda hay 18 átomos de oxígeno, pero a la derecha únicamente existen 8. Debido a que ambas moléculas de los reactivos poseen coeficientes, se modificarán los coeficientes de los productos. La molécula de oxígeno podría modificarse para que al realizar la verificación iguale la totalidad indicada. Por lo tanto, le anteponemos un 6 para que al sumar la cantidad de átomos resulte 18 y la ecuación quede balanceada. Si no hubiese resultado de esta forma, se habría iniciado nuevamente el tanteo mediante una sustancia diferente. Bien, entonces ya vieron. Caso se escribe la palabra energía junto a los reactivos o los productos,
según sea el caso. Antes de cada sustancia se colocan números, los cuales indican el número de átomos o moles que reaccionan de cada color es otras. Bien, ya vimos entonces, ¿qué es lo que han visto en resumen? En resumen han visto evidencias de reacción química. Esas evidencias de reacción química, en diferentes fases, ¿no? En diferentes fases, que son, como han visto ahí, los cambios de color, desprendimiento de gases, formación de precipitados y, por otro lado, también lo relacionado a la energía que se absorbe o bien que se libera en diferentes formas, ya sea como energía luminosa, ya sea como energía en forma de flamas o simplemente calor, ¿no? ¿Está bien? Eso es lo que hay que tener presente acá. Entonces, luego acá para pasar lista, a ver. Hacemos lista. Inche, ¿se encuentra? Sí, profesor, presente. Ya. Juan, Buenos días, profe, presente. ¿está Jo? Presente, profesor. Muy bien. Juárez, Buenos días, profe, presente. buenos días. León Sánchez, Buenos días, profesor presente. bien. López Arana, Buenos días, profesor, presente. buenos días. López Milla, Buenos días, profesor, presente. buenos días. Lozano Morales, Buenos días, profesor, presente. buenos días. Martínez Romero, Buenos días, profesor, presente. Matos Águila, Buenos días, profesor, presente. buongiorno. Mejía Urbina, Buenos días, profesor, presente. good morning, muchacho. Mendoza Navarro, Buenos días, profesor presente. buenos días. Mesa Albino, Buenos días, profesor. Presente. Monsefú Ramírez. Monsefú, Presente, presente. Buenos días, profesor. buenos días. Montes Lozano, Buenos días, profesor, presente. bien. Navarro Inga, Buenos días, profesor, presente. Obregón Lima, Buenos días, profesor presente. buenos días. Oroche Oroche, Buenos días, profesor, presente. Ortiz de Orue, Buenos días, profesor, presente. buenos días. Padilla, Buenos días, profesor, buenos días. Palomino Valdivia, presente. Buenos días, profesor. Presente. bien. Pedraza González, Buenos días, profesor presente. bien. Peralta Gil, Buenos días, profesor presente. buenos días. Quispe Dávalos, Buenos días, profesor presente. Quispe Tenorio, Buenos días, profesor presente. buenos días. Ramírez Vega, Buenos días, profesor presente. Reyes García, Buenos días, profesor presente. bien. Rodríguez Parreño, Buenos días, profesor. Presente. muy bien. Ruiz Luna, Buenos días, profesor. Presente. buenos días. Salazar Reyes, ¿está Salazar? Sí, profe, presente. Bien. Salcedo Martínez, Buenos días, profesor presente. muy bien, buenos días. Bien, entonces registramos eso. Bien, entonces pasemos a ver
Ahora sí. La parte de el PPT correspondiente. ¿No? Ustedes ya estaban mostrando, creo, preocupación, creo, por el laboratorio, ¿no? Bien, eso lo vamos a ver en la tarde. Bien, ustedes ya tienen los videos de la clase pasada, ¿no? Se tienen ahí. Como están viendo, video de la clase del martes, la del jueves también. Entonces, con eso ustedes pueden de alguna manera repasar, si lo creen conveniente, ¿no? Recuerden que también tienen el acceso ustedes, creo, a la biblioteca virtual de la facultad. Creo que tienen que seguir un procedimiento, un protocolo, lógicamente, ¿no? Para poder acceder a los libros de la biblioteca. Después tienen ahí, hay un PPT, dos PPTs, ¿no? Un PPT de materiales de laboratorio. Y ahí también tienen algunos enlaces relacionados a operaciones básicas y seguridad en el laboratorio, ¿no? ¿Está bien? Entonces eso, estudiarlo, eso, repasarlo. ¿Está bien? Eso lo vamos a ver ahora en la tarde con mayores detalles. ¿Está bien? Entonces vamos a ver lo que corresponde a este PPT. Está lento, ¿no? Sí, entonces ahí vemos pues las reacciones químicas, ¿no? Una reacción química en este caso, pues es un proceso de cambio, como ustedes han visto, y esas evidencias son el cambio de color, desprendimiento de energía, etcétera, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos varias reacciones. Podemos ver acá el caso del airbag, ¿no? El airbag ayuda, entonces ahí la energía de activación para que se infle esa bolsa de gas es sin duda el impacto, ¿no? Es la energía mínima porque en el vehículo hay simplemente una bolsa, lógicamente, con una sustancia sólida, y esa sustancia sólida, al momento que se produce el impacto, se activa, ¿no? Entonces recibe la energía mínima necesaria para que empiece la reacción, y eso ocasiona que al final la sustancia se descomponga y produzca, pues, el nitrógeno, que es uno de los gases que posibilita, pues, esta reacción química que evita que la persona se haga daño, ¿no? En el airbag, con el airbag, cuando hay un impacto vehicular, ¿no? Acá van a ver en este otro caso, otra evidencia de reacción química, que también es gases, ¿no? Pero hay que darse cuenta que la concentración del ácido va a ocasionar diferencias de productos, ¿no?
Por ejemplo, acá las reacciones son que se producen hidrógeno como resultado de la reacción de los ácidos con un metal, que en este caso es el zinc. ¿Está bien? Tienen el zinc, una granalla de zinc, y esa granalla de zinc entonces va a reaccionar, se va a empezar a corroer por acción del ácido y va a liberar hidrógeno, ¿no? El hidrógeno, lógicamente, de que está en el ácido, va a ganar el electrón, los electrones que libera el zinc, y de esa manera se produce el hidrógeno, ¿no? Y en otros casos, dependiendo de la concentración del ácido, y eso tienen que ustedes anotar, pues, ¿no? Este ya, como quien dice, su primera práctica de laboratorio. Lo que estamos haciendo en clase tiene que ver de alguna manera con la primera práctica de laboratorio y el informe correspondiente, pues, ¿no? Entonces, vayan tomando notas, un cuaderno de notas, ¿no? Y luego ya los detalles del informe, eso lo vamos a ver en la tarde. ¿Está bien? Entonces acá veamos eso. Fíjense las concentraciones, ¿no? Hay dos muestras de ácido nítrico, uno 6 molar y otro una concentración mayor. Y el comportamiento del ácido va a ser diferente. Lo repetimos por si acaso. Se echan las granallas de zinc simultáneamente. Tienen ácido clorhídrico 6 molar, 12 molar, ácido nítrico 6 molar y el otro era 12 molar, ¿no? O 16. Y que se dan cuenta que en los tres primeros los ácidos se están comportando como ácidos simplemente. ¿Por qué? Porque hay liberación de hidrógeno, ¿no? En cambio, la última, el ácido ya está comportándose de otra manera, ¿no? Véanlo de nuevo. Ácido nítrico 15 molar, fíjense. No es lo mismo que un ácido diluido a una menor concentración, ¿no? En el último caso, pues lo único que hay, acá hay una reacción de desplazamiento en las tres primeras, mientras que en la última es una reacción redox, ¿no? Porque hay formación de un gas pardo, ya no es un gas incoloro como el gas del hidrógeno, ¿no? Donde se tiene el vapor del hidrógeno de color dependiendo. Por ejemplo, ¿qué más pueden notar acá? Que el primero tiene una coloración tenue en cuanto al vapor de hidrógeno y acá la concentración es mayor. ¿Por qué? Porque también es mayor la concentración del ácido, ¿no? Fíjense. Entonces acá tienen ya un factor cinético de la reacción química, ¿no? A mayor concentración del ácido, mayor velocidad de reacción, por lo tanto, mayor formación de hidrógeno, ¿no? Que a concentración diluida. ¿Está bien? Y dependiendo del ácido, porque hay ácidos que tienen carácter oxidante y otros que no. En cambio, el ácido nítrico tiene carácter oxidante cuando está concentrado y cuando está diluido tiene carácter ácido simplemente, ¿no? Para ocasionar reacciones de desplazamiento simple. En cambio, acá la última ya es una reacción redox, ¿no? Donde hay transferencia de electrones. Entonces, fíjense cómo cambian las reacciones y los productos, ¿no? Hay reacciones que absorben energía y hay otras reacciones que liberan energía, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, otra evidencia de una reacción endotérmica entre sólidos. Fíjense, los sólidos también pueden reaccionar entre sí, pero lógicamente la velocidad de reacción de los sólidos comparado con las reacciones entre líquidos o entre líquidos y sólidos, lógicamente va a ser más lenta, ¿no? Pero se produce de todas maneras. Veamos eso, ¿no? Ahí tienen el sulfato de bario, el sulfocianuro de amonio, que al mezclarse, ahí tienen un piso sobre el cual se echa el agua. A slurry forms as the two solids begin to react, because one of the reaction products is water. The waters of hydration are also released.
forming an aqueous solution that allows the reaction to proceed more quickly. The temperature of the slurry drops to minus 15 degrees Celsius. The water between the cork and the beaker has frozen. Atmospheric moisture has also condensed and frozen on the side of the beaker. Reactions are either exothermic or endothermic, meaning that energy as heat is either released or absorbed. Bien, entonces se han dado cuenta pues que hay un piso movible de madera, ¿no? En ese piso movible de madera echaron un poco de agua, luego sobre esa agua que estaba en el piso, colocaron el vaso al cual le agregaron los reactivos, el sulfato, el hidróxido de bario y el sulfocianuro de amonio, ¿no? ¿Está bien? Esas ambas eran sales hidratadas y luego se mezclaron y se agitaron simplemente, ¿no? Y conforme se agitaban, entonces ahí estaba un factor cinético que es que había que poner en contacto los reactantes. Entonces, una manera de acelerar el contacto entre los reactantes para que ocurra reacción es mezclarlos, ¿no? Lo más que se pueda para que haya superficie de contacto, y a mayor superficie de contacto, entonces aumenta la velocidad de reacción, que en este caso es endotérmica, ¿no? ¿Y por qué nos damos cuenta que es endotérmica? Porque las paredes del recipiente empiezan a humedecerse. ¿Por qué se humedecen? ¿Alguien me puede decir por qué se humedecen las paredes del recipiente? Porque absorben energía. ¿Por qué se humedecen? ¿Me pueden explicar el fenómeno del humedecimiento de las paredes del vaso? A ver, Está escuchen, enfriando. ¿eh? Véanlo de nuevo. The water on this cork pad will freeze when an endothermic reaction absorbs heat from its surroundings, including the water and cork. The solids barium hydroxide octahydrate and ammonium thiocyanate absorb heat as they react, forming barium thiocyanate, ammonia gas, and water. A slurry forms as the two solids begin to react, because one of the reaction products is water. The waters of hydration are also released, forming an aqueous solution that allows the reaction to proceed more quickly. The temperature of the slurry drops to minus 15 degrees Celsius. The water between the cork and the beaker has frozen. Atmospheric moisture has also condensed and frozen on the side of the beaker. Reactions are either exothermic or endothermic, meaning that energy as heat is either released or absorbed. Bien, entonces ahora sí ya respondan, pues, ¿por qué se humedeció? Porque ustedes han visto que conforme él pone la mano en el vaso, se nota eso que está húmedo, ¿no? ¿Por qué está húmedo? Por el hidróxido de bario hidratado, desprende el agua. Porque desprende el agua, pero si el vidrio es impermeable, ¿por dónde salió el agua? Primero agua. Porque está absorbiendo calor del aire ¿Y ahí? y enfría toda esa zona y comienza a sedimentarse en las paredes. ¿Quién se sedimenta sobre las paredes? ¿Hay ¿Hay un sólido ahí para decir se ha sedimentado? No es la palabra, sino que ese ambiente que está ahí se enfría poco a poco porque está absorbiendo calor, ¿no? Tiene que absorber calor de alguna parte y de ahí comienza la humedad de esa parte, comienza esa parte, comienza a cristalizarse, creo yo, a ponerse sobre las paredes. ¿Cristalizarse?
¿Hay sólido No. afuera del Algo vaso? así. Pero la cosa Entonces es no que sabes por ahí explicar va. el problema. Lo que hay es enfriamiento del sistema, ¿está bien? Y eso se nota porque sobre esas paredes hay agua, ¿está bien? ¿Y de dónde sale esa agua? Agua del ambiente, pues. Simplemente es el vapor de agua, Se el condensa. vapor de agua que nos rodea, y ese vapor de agua llega a esa superficie fría y se condensa. Eso es lo que tienes que decir. Entonces se forma Me líquido. equivoqué, perdón. Entonces hay que saber utilizar los términos, ¿no? No Pero sí puedes se decir enfría esa cristalizado, parte del aire, no ¿no? puedes decir sedimentado. Sí, me he equivocado, perdón, profe. No, pero está bien equivocarse. Está bien que te hayas equivocado porque así aprendemos a corregir errores y a Pero está usar bien el la término segunda. adecuado según el fenómeno. ¿Sí o no? Por eso yo les he dicho, tienen que saber la relación fenómeno-propiedad, ¿no? ¿Está bien? Muy bien. O sea, está bien que tu participación. Eso es bueno. Hay que arriesgar. No importa que te equivoques. Eso te vas a equivocar ahora, pero más adelante vas a corregir el error, ¿sí o no? Ya no Ok, lo vas a profe. repetir. Entonces, por eso es bueno participar, ¿no? Excelente, muy bien. Eso es lo que queremos de ustedes, ¿no? Que siempre estén pensando alguna salida. Así esté errada, entonces ahí uno vaya ensayando, ¿no? Porque es prueba y error en algunos casos, ¿no? Prueba y error, hasta que finalmente haya la solución perfecta, ¿no? O la más adecuada a una solución que quieres plantear. ¿Está bien? Ese es el papel del ingeniero, ¿no? Entonces ahí hay que explicar eso, ¿no? Entonces, como resultado de que el sistema se enfría, entonces sigue absorbiendo energía del ambiente, ¿no? Sigue absorbiendo energía del ambiente y se sigue enfriando. Entonces eso hace que, ustedes vieron el termómetro estaba sobre cero o bajo cero. Bajo cero. ¿Lo vieron o no lo vieron al termómetro? No lo vi el termómetro. Ah, eso es falta de observación, pues, ¿no? Por eso se dice, las competencias entre los estudiantes son diferentes. No todos van a observar lo mismo. Hay algunos que serán más detallistas que otros, o sus sentidos estarán más despiertos que otros, ¿no? ¿Está bien? Eso es lo que hace la diferencia en las notas, pues, al momento de calificar. En una prueba presencial donde se hace la evaluación de cualidades del estudiante al momento de desarrollar experimentos, ¿no? Esa parte formativa no te la hace, pues, la matemática, pues, ¿no? Para eso te sirven los cursos de química, ¿no? Porque cuando ya llegues a tu carrera de ingeniería, ya vas a ser experto, pues, en detalles, ¿no? Y vas a saber modelar bien un problema para saber las variables, qué cosa es lo que está afectando, cuál es la variable, cuál es la variable específica, y luego ya formulas tu hipótesis general, tu hipótesis específica, etcétera, para solucionar el problema, ¿no? Sobre la base siempre de hacerse preguntas, ¿no? Sobre el fenómeno o realidad problemática. Entonces, viendo, algunos no vieron al termómetro, y ahí está, ¿no? The water on this torque pad will freeze when an endothermic reaction absorbs heat from its surroundings, including the water and cork. The solids barium hydroxide octahydrate and ammonium thiocyanate absorb heat as they react, forming barium thiocyanate, ammonia gas, and water. A slurry forms as the two solids begin to react, because one of the reaction products is water. The waters of hydration are also released, forming an aqueous solution that allows the reaction to proceed more quickly. The temperature of the slurry drops to minus 15 degrees Celsius. The water between the cork and the beaker has frozen. Atmospheric moisture has also condensed and frozen on the side of the beaker. Reactions are either exothermic or endothermic, meaning that energy is heat. ¿Y ustedes creen que ese procedimiento, ya vieron el termómetro, ¿a cuánto estaba? 15 bajo cero. Bajo cero. Está más abajo de Bajo 10 bajo cero. cero, ¿no? El 0 está por arriba, luego sigue menos 10 por abajo del 0, y más abajo todavía, ¿no? Más o menos casi entre 15 y 17 grados bajo cero, ¿no? Algo así, ¿no? Porque ya no había graduación, pues, ¿no? ¿Se dieron cuenta? Entonces, ahora
les pregunto, ¿eso es un buen procedimiento para separar, por ejemplo, ahí debido a la adherencia, porque ahí se manifiesta una adherencia entre materiales diferentes, ¿no? El hielo, por ejemplo, que se ha formado, y ustedes saben que el hielo funde a 0 grados, ¿no? O el agua se solidifica a 0 grados. Entonces, como está más abajo de 15 grados bajo cero, entonces el agua se va a congelar. Y eso hace que se manifieste una fuerza de adherencia entre el agua y la madera, y el agua y el vidrio, ¿no? Hay fuerza de adherencia entre materiales diferentes. Entonces, no es bueno este método para separar la madera del vaso, ¿no? Porque, ¿qué puede pasar? Ese vaso, se dan cuenta que es de vidrio, entonces ese vidrio puede romperse, ¿no? Entonces, la mejor manera no es hacer eso que ha hecho este señor, pues, ¿no? Es ir al caño de agua, que está a temperatura ambiente, más o menos 20, 25 grados, dependiendo del ambiente, y esa agua simplemente, al caer sobre ese vaso con la madera, lógicamente va a fundir el hielo, ¿no? Lo va a derretir, pues, ¿no? Por seguridad. Eso no está bien, pues, ¿no? Entonces ahí vemos otra evidencia de una reacción endotérmica. Ahora veamos esta, ¿no? Por ejemplo, ahí tienen un metal alcalino, que es el cesio. Ahí tienen el agua, y sobre el agua se va a hacer caer, pues, una partícula de cesio muy pequeña, ¿no? ¿Se dan cuenta? Es una reacción muy exotérmica, ¿no? Y de repente más adelante ya le estaré preguntando, ¿qué cosa es eso, no? ¿Qué cosa es ese vapor blanquecino que hay ahí, no? Fíjense, apenas se suelta. Entonces vamos a ver acá. Veámoslo de nuevo. ¿Se dieron cuenta? Entonces ahí tienen una reacción bastante exotérmica. Significa que el material que tienen está en un estado de alta energía, que es el cesio, y apenas se pone en contacto con el agua, inmediatamente hay una reacción explosiva, ¿no? La energía es tanta que puede ocasionar daño, ¿no? Por eso hay que tener cuidado también, ¿no? Por eso, para este caso, ¿qué cosa había que la persona tiene que usar? Tiene que usar, pues, gafas, ¿no? Porque los vidrios pueden salir en todas las direcciones, ¿no? Tiene que utilizar guantes de protección, tiene que tener su guardapolvo o mandil que proteja el cuerpo, ¿no? Y la persona, como se han dado cuenta, también ha cogido el potasio, no se puede coger con el agua, ¿no? Mejor dicho, con las manos. Tiene que usar una pinza, ¿no? Porque si la coge con la mano y el cuerpo humano está hecho ¿de qué? 70% agua, entonces el sodio inmediatamente va a empezar una reacción en cadena con el agua de nuestro cuerpo, ¿no? O el sodio, en este caso el cesio, ¿no? ¿Está bien? Entonces ahí vieron algunas evidencias, veamos otras más. Acá la parte ya estequiométrica, ese es el caso del airbag, que la energía de activación hace que, del impacto, hace que se active la sustancia y se libere el nitrógeno gas, ¿no? Ahí tienen la reacción. Ustedes ya saben que la ecuación balanceada nos da la cantidad en moles de átomos o moles de moléculas que se forman o producen, ¿no? Entonces, al lado izquierdo siempre están los reactantes, al lado derecho los productos, y la flecha indica el sentido de reacción, ¿no? Y también hay veces se especifica, pues, las cantidades, ¿no? Ya saben, en condiciones normales el volumen molar de un gas es 22.4 litros, por eso es que acá tenemos que se produce 67,2 litros de nitrógeno a condiciones normales. ¿Por qué? Esto es 3 por 22.4, pues, ¿no? Entonces ahí tenemos las cantidades estequiométricas, esas son las llamadas proporciones definidas, ¿no? Que indican los coeficientes de la ecuación balanceada. Entonces la masa antes de la reacción debe ser igual a la masa después de la reacción, según la ley de la conservación de la masa, ¿no? Todos los caminos conducen a moles, y ustedes ya deben saber a estas alturas los 10 mandamientos del mol que se vio la vez pasada, ¿no?
Según los tipos de reacciones. Esto también ustedes ya lo dominan, supuestamente ya saben, así que ya pueden ustedes hacer un informe con los tipos de reacciones que se han visto en las diapositivas. ¿Está bien? Completar las reacciones. Ese va a ser su trabajito, ¿no? Para el primer informe de laboratorio. Esto está ligado al laboratorio, lógicamente, ¿no? Y es parte también del avance teórico, así que las dos cosas se ligan, ¿no? No necesariamente tenemos que estar en hora de laboratorio para hacer laboratorio, ¿no? Cuando química es un curso experimental. ¿Está bien? Entonces ahí tienen reacción de adición. Se juntan dos o más reactantes que pueden ser elementos o compuestos para dar un único producto. En una reacción de descomposición, toda reacción de descomposición es, en este caso, endotérmica, y esa reacción va a generar pues una reacción de descomposición, o bien genera elementos o bien genera elementos y compuestos, ¿no? Depende del reactante, ¿no? Entonces, en una reacción de descomposición, un único reactante, en este caso, un único reactante origina dos o más productos, pues, ¿no? Dos o más productos. En la reacción de desplazamiento simple, un elemento libre desplaza a otro que se encuentra en un compuesto, ¿no? ¿Está bien? Un elemento libre desplaza a otro que se encuentra en un compuesto. Entonces ustedes tienen que ir definiendo, pues, en cada reacción química, cuáles son las propiedades periódicas involucradas, ¿no? Fíjense. ¿Qué cosa es la tabla periódica? La tabla periódica simplemente es el resultado de reacciones químicas. Eso es la tabla periódica, que ya se ha caracterizado para cada elemento en función de algunas propiedades periódicas que se han evaluado, como la energía de ionización, afinidad electrónica, electronegatividad, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? El poder oxidante, el poder reductor, la acidez y la alcalinidad. Todo eso se ha evaluado en la tabla periódica. Entonces, y luego eso ya, el resto es entrar a detalles de tipos de reacciones en particular, ¿no? Ya sea adición, descomposición, desplazamiento simple, doble desplazamiento, redox, exotérmicas, endotérmicas, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Está bien? Entonces acá estamos viendo, pues, reacciones de desplazamiento simple. ¿Cuáles son las propiedades periódicas? ¿Cómo se llama? Una cosa es cómo se llama la reacción por la interacción, por el tipo de interacción que tienen, cómo se llama la reacción, y luego tienen que caracterizar cada fenómeno involucrado en una reacción, porque una reacción química, ¿qué cosa viene a ser? Es un conjunto de fenómenos químicos. Eso es una reacción química que conlleva a la formación de productos, ¿no? ¿Está bien? Reacciones de doble desplazamiento, dos compuestos intercambian entre sí sus aniones y cationes. Por ejemplo, el cloruro desplaza al nitrato y el nitrato desplaza al cloruro, ¿no? Entonces, por eso se dice doble desplazamiento. No se habla doble sustitución, porque doble sustitución no es lo mismo, ¿no? No estoy haciendo una sustitución doble, por ejemplo, en el ácido fosfórico, ¿no? Donde puede haber dos metales, sodio y potasio, donde he reemplazado dos hidrógenos por un sodio y otro por un potasio, ¿no? Entonces, eso sería desplazamiento, doble en este caso sustitución. En cambio, doble desplazamiento es un anión o catión desplaza a entonces un anión desplaza a un anión de otro, o un catión desplaza a un catión de otro compuesto. ¿Está bien? Y acá de paso también se está viendo pues que se están formando sólidos, entonces por lo tanto hay una precipitación, ¿no? ¿Está bien? Ejemplo de algunas reacciones que ya las hemos visto nuevamente por acá. Por ejemplo, acá la reacción digamos, la reacción del magnesio, por ejemplo, o la reacción acá la de magnesio. El magnesio es un elemento que lógicamente tiene una mayor energía de ionización que el calcio, ¿no? Entonces, fácilmente no reacciona, ¿no? O sea, necesita una activación. Esa activación es una chispa y luego, una vez que se inicia,
Lo que quiero que vean es que ustedes se dan cuenta, ahí el flash, por ejemplo, la luz del magnesio es utilizada para los flashes fotográficos, ¿no? Las máquinas, ¿por qué tienen flash? Para visualizar cuando ahí está oscuro de repente, ¿no? Para iluminar, para eso sirve el flash de la cámara fotográfica. Pero produce una flama blanquecina cuando arde o se quema el magnesio. ¿Está bien? Que nos da una reacción exotérmica, ¿no? Veamos eso. Tienen una cinta de magnesio, la hacen reaccionar con el oxígeno del aire. Ahí está una luna reloj, es el dispositivo ahí. When ignited, magnesium metal burns in air to form a mixture of magnesium oxide and magnesium. ¿Y jóvenes, vieron el flash o no? ¿Vieron el flash? Jóvenes, ¿vieron o no vieron el flash? De nuevo, profe. Uy. Eso no. Ya vamos a verlo de nuevo, ¿está bien? Es una reacción inmediata. Ahí está indicando la reacción global, ¿no? Magnesium has an atomic number of 12 and is a strong but low density metal. Fíjense. Magnesium metal is highly reactive. When ignited, Ese es el flash. metal burns in air to form a mixture of ¿Ya lo vieron el magnesium flash? oxide and magnesium Profe. nitride. Sí, profe. El flash es instantáneo. We used a camera with charged coupling devices or chips instead of tubes to obtain these images. The light would have burned an ordinary pickup tube. Ahí ya se está quemando el magnesio, pues, ¿no? Está ardiendo. Y se va a formar el óxido de magnesio, que es blanquecino, ¿no? Ese óxido ya es quebradizo, pues ya no hay nada de metal, pues, ¿no? The oxide is a brittle white solid, in contrast to the springy magnesium metal. ¿Alguien quería decir algo? Profe, una consulta. ¿Por qué solamente con la parte inicial y no con lo demás? O sea, para el momento de que vea la reacción. Ya tienes la flama, pues. Solamente al momento, ese es al inicio, ¿no? Nada más. Por eso se habla del flash del magnesio, ¿no? Lo demás ya Es el no. único elemento que tiene esa característica. ¿Está bien? O sea, se libera una gran energía, pero esa energía es luminosa, ¿no? Y luego ya se produce simplemente la flama característica del magnesio, ¿no? Magnesium has an atomic number of 12 and is a strong but low density metal. Magnesium metal is highly reactive. When ignited, magnesium metal burns in air to form a mixture of magnesium oxide and magnesium nitride. The light emitted is of blinding intensity. We used a camera with charged coupling devices, or chips, instead of tubes, to obtain these images. The light would have burned an ordinary pickup tube and could easily damage a human eye. Bien, luego vamos a ver otra reacción química que es la del cloro, que es un gas verdoso, con el sodio metálico, ¿no? Ese sodio metálico va a ser The oxide is a brittle activado white también solid, con un in contrast to the springy magnesium metal. Entonces el sodio metálico va a ser activado por calentamiento en una cucharita, ¿no? Una espátula metálica, tipo cuchara. El cloro es un gas verdoso. Recuerden que cada vez que dos o más elementos se combinan para formar un compuesto, los elementos pierden la identidad que tenían al estado libre cuando forman ya parte del compuesto donde hay enlace químico, ¿no? Y eso es lo que vamos a apreciar acá, ¿no? El cloro es un gas tóxico verdoso, el sodio es un metal también tóxico, que puede hacer daño en contacto con la piel. Entonces, esa identidad de ser tóxicos al estado libre, o peligrosos al estado libre, la pierden cuando forman parte del compuesto, ¿no? Y se forma un producto inocuo como es el cloruro de sodio, pero el cloruro de sodio, ese cloruro de sodio puro al 100%, ese no es apto para consumo humano, ¿no?
para consumo humano tiene que ser cloruro de sodio mezclado con yoduro de sodio o yoduro de potasio, con cualquier mezcla que contenga una sal de yodo, ¿no? De esa manera no se va a alterar nuestro sistema nervioso central, ¿no? ¿Se puede alterar el sistema nervioso central? Sí, por ausencia del yodo, ¿no? De sales de yodo en la sal. Recuerden, el cloruro de sodio también es llamado sal común, pues, ¿no? Acá estamos teniendo, la primera ha sido una reacción de adición, esta también es otra reacción de adición, ¿no? Sodium metal is heated until it melts and just begins to burn. Then it is immersed into the yellow-green chlorine gas. The sodium begins to burn in chlorine with an intense yellow flame. It produces a white smoke of sodium chloride. We are observing the exothermic reaction of sodium metal with chlorine gas, producing the white solid sodium chloride. Afterwards, the glass spoon contains only white solid sodium chloride. Bien, ahí les he dicho que en esa cucharita que contenía el sodio, ahora solamente hay cloruro de sodio, ¿no? Porque ya no hay, en otras palabras, el reactivo limitante en este caso fue en este caso, el sodio, ¿no? Que lo han hecho reaccionar al 100%, por eso dice, solamente hay cloruro de sodio. Y el gas verdoso, lógicamente, se va, lo que no haya reaccionado se va al ambiente simplemente, ¿no? Entonces, ¿en qué lugar se debe haber trabajado para que no haya riesgo con las personas? Entonces tiene que haberse trabajado en un ambiente donde haya una campana extractora, ¿sí o no? Esa reacción no se puede hacer al ambiente libre, ¿no? Y si lo hacen, tienen que hacerlo en un ambiente bien ventilado y que vaya en contra el viento, que no esté a favor del desplazamiento del gas hacia ustedes, ¿no? Son los cuidados que hay que tener, pues, ¿no? Si es que trabajan en un ambiente donde no hay campana extractora de gases. Entonces, esta reacción se tiene que trabajar en un ambiente donde hay campana extractora de gases, ¿no? Por el riesgo que implica para las personas por el gas verdoso cloro. Recuerden, el cloro es un elemento gaseoso empleado en la purificación del agua, ¿no? En la purificación del agua, porque mata bacterias, ¿no? Gérmenes. ¿Está bien? Entonces, fíjense todo lo que se está diciendo, ¿no? Espero que estén tomando nota. Bien, entonces ahí tanto el sodio como el cloro perdieron la identidad que tenían al estado libre al formarse el compuesto, ¿no? Ya la reacción del Erbach, acá tenemos ya, esta es una reacción de, en este caso, de descomposición, ¿no? Descomposición por activación y la energía de activación en este caso fue el impacto vehicular, ¿no? An airbag is a rapidly inflating cushion that helps to prevent auto crash injuries. When there is a sudden deceleration of the auto, a switch is thrown which triggers the start of a chemical reaction that produces a gas. The chemical reaction employed is the thermal decomposition of sodium azide, NaN3. Bien, ahí vieron la ecuación balanceada de descomposición térmica o por impacto, no térmica, sino por impacto vehicular. Y ahora les pregunto a ustedes, la persona que está en ese vehículo, han visto, ¿no? Así como está ese experimento vehicular, ¿la persona se desnuca o no se desnuca? ¿Se puede desnucar o no se puede desnucar? ¿Qué significa? ¿Que esa persona así con ese vehículo puede morir o no puede morir? ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Puede morir o no puede morir? Por esto también recomiendan el uso del cinturón de seguridad, ¿no? ¿Por qué recomiendan el cinturón de seguridad? Porque si hay impacto, ¿qué va a pasar con tu cuerpo? Si el carro está yendo a alta velocidad y hay un choque con un camión que está delante, ¿qué te va a pasar?
vas a salir por la ventana si es que no te pusiste el cinturón, ¿no? Así de simple, ¿no? Acá, ya tienen el airbag. Ahora díganme, la persona está con su cinturón de seguridad, eso sí es evidente. Pero ahora díganme, ¿la persona por ese impacto se puede hacer daño o no se puede hacer daño? Sí, profe. Pero ¿Se leve. desnuca o se puede desnucar? ¿Puede morir o no puede morir? ¿Por Algo qué? leve nomás. Ah, todavía necesitas verlo. Puede ser que se desnuque. ¿Se dan cuenta, muchachos? Por eso es importante la capacidad de observación, ¿no? De todo lo que hay ahí, ¿no? Hay acción y reacción. Recuerden, también la física está de por medio. When there is a sudden deceleration of the auto, a switch is thrown which triggers the start of a chemical reaction that produces a gas. The chemical reaction employed is the thermal decomposition of sodium azide, NaN3. ¿Y qué me dicen entonces, jóvenes? ¿Ahora qué me dicen? Así como se ve, sí parece que se puede desnucar porque hay un rebote ahí. Ah, exacto, ¿no? No tiene respaldo ese asiento, ¿no? El asiento no tiene respaldo. Por eso ahora los asientos vehiculares tienen que tener respaldo, pues, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces no hay respaldo. Resultado, entonces, se desnuca, pues, ¿no? En cambio, si hay el respaldo, su cuello no da ese giro hacia atrás, pues, ¿no? Llegará, pues, no llega a los 90 grados, pues, ¿no? De giro. Ni 180, ¿no? Entonces podría esa persona morir, pues, ¿no? Por desnucamiento. Porque también el diseño, por eso se habla de la ergonomía, ¿no? Entonces la ergonomía es un campo de la ingeniería industrial, ¿no? ¿Está bien? Entonces ahí tenían una reacción de descomposición. Las dos primeras fueron de adición, descomposición, y esta es una reacción de desplazamiento simple, ¿no? Esta es una reacción de desplazamiento simple, que espero que ustedes ya vayan haciendo su resumen de reacciones de lo que estamos viendo, pues, ¿no? Reacción de desplazamiento simple donde se produce, en este caso, hidrógeno, pero ese hidrógeno, hay dos reacciones realmente acá, ¿no? Es tanta la energía liberada que la otra reacción es, se desprende hidrógeno, la reacción de desprendimiento de hidrógeno es muy violenta. Pero ese hidrógeno, como está en exceso, ¿con quién se va a mezclar? Con el oxígeno del aire. ¿Y el oxígeno del aire qué hace? También reacciona explosivamente, ¿no? Y forma esta enorme cantidad de vapor de agua. Este no es el vapor de agua del líquido, este es el vapor de agua que se ha formado como resultado de la reacción. Realmente acá hay dos reacciones. La de desplazamiento simple del cesio que desplaza el hidrógeno para formar un hidróxido, y acá, una vez desprendido el hidrógeno, se mezcla reactivamente con el oxígeno activado por la energía que liberó la primera reacción. ¿No? ¿Se dan cuenta? Y hay otras reacciones que son inmediatas, casi no necesitan ni energía y precipitan, ¿no? Inmediatamente se forma, sin mucha liberación de energía, ¿no? Por ejemplo, las reacciones del nitrato de plata con las sales de sodio o las sales en este caso, de yodo, ¿no? Por doble desplazamiento.
Entonces, ahí están viendo ya la segunda reacción que da un precipitado amarillo, ¿no? Ese precipitado ya es más pesado que el anterior, ¿no? El anterior era cloruro de plata, ¿no? Y este es yoduro. El yodo es más pesado que el cloro, ¿no? Por lo tanto, también el precipitado también será más grumoso, ¿no? De mayor tamaño, por eso cae con mayor rapidez y es de color amarillo. Entonces ahí están viendo evidencia de reacción que no solamente es la formación de precipitado, sino también el cambio de color, que en este caso hay un precipitado amarillento en la última reacción, ¿no? Reacciones de reordenamiento interno, estas son ya reacciones petroquímicas generalmente, ¿no? También puede haber reacciones inorgánicas en este caso, que pueden conllevar a un reordenamiento con formación de enlaces químicos diferentes, ¿no? Se practica a un nivel de la petroquímica para obtener compuestos de mayor volatilidad y también de mayor octanaje, ¿no? Eso se practica a nivel de la industria petroquímica. Según la energía liberada o absorbida, reacciones endotérmicas. En las reacciones endotérmicas, como están viendo, los productos tienen mayor contenido energético que los reactantes, es decir, son más inestables, ¿no? Entonces, la diferencia de energía es llamada cambio de entalpía, porque es una energía que se mide cuando la presión es constante, ¿no? Y la función de estado termodinámico se llama entalpía, y la variación de entalpía también es otra función de estado termodinámico. Entonces ya vamos adelantando algunos términos relacionados con la termodinámica, ¿no? Y las reacciones. Acá ven viendo otra reacción, en este caso una reacción de desplazamiento simple, que también es bastante exotérmica y también de paso van viendo instrumentos de laboratorio y también los cuidados que hay que tener para este tipo de reacción, ¿no? Hacen un resumen, ese es el crisol, por ejemplo, un crisol en este caso de níquel, ¿no? Donde se ha mezclado pues el óxido de hierro 3 con el aluminio, se le ha echado azúcar como catalizador y el activador va a ser una gota de ácido sulfúrico. Y se dan cuenta que la reacción es muy exotérmica, que la persona que está por ahí pudo haberse quemado, ¿no? Si no tenía los equipos de protección adecuados. Y el crisol de níquel está incandescente, ahí tienen un trípode, un triángulo, que soporta al crisol. Entonces ahí está una pinza para evitar el contacto con la piel, para poder manipular el crisol. Luego, ya una vez frío, está quitando prácticamente el hierro que se obtiene nuevamente y recupera sus propiedades de imantación, que en el compuesto esa propiedad de imantación, en el hierro 3 no hay esa propiedad, pues, ¿no? Solamente al estado libre se manifiesta su ferromagnetismo, ¿no? Una reacción exotérmica. Ya ustedes ya vieron la reacción endotérmica, no la vamos a repetir. Las reacciones exotérmicas, las más importantes a nivel industrial, las reacciones exotérmicas más importantes a nivel industrial, son las reacciones, pues, en este caso, las reacciones de combustión, ¿no? Las reacciones de combustión. Las combustiones pueden ser, es un caso particular, donde los componentes de una combustión se llaman llamados el combustible y el comburente. Entonces, las propiedades químicas involucradas ahí son la combustibilidad y la comburencia, ¿no? La combustibilidad, la propiedad del combustible, la sustancia que arde o se quema, y la comburencia, la propiedad química de la sustancia que ayuda a que el combustible arda o se quema, ¿no? ¿Está bien? Y la combustión, según los productos, son completa cuando producen CO2 y o agua, dependiendo del combustible, qué elementos componentes tiene, y combustión incompleta cuando se produce simplemente hollín o carbono sólido, y también el monóxido de carbono, ¿no? Entonces, todas estas reacciones son de combustión completa, ¿no? La que estamos acá, ahí están viendo que se libera diferentes cantidades de energía dependiendo del tipo de combust. Disculpen, dependiendo del tipo de combustible.
¿Está bien? Entonces, en la combustión completa se produce CO2, en la incompleta se produce carbono sólido y en monóxido, que es un gas tóxico y que genera flama amarilla, pues, ¿no? Entonces, ustedes también vayan estudiando, porque eso sí va a ser su parte del informe, el estudio de la flama, ¿no? ¿Cuáles son las partes de la flama, ¿no? En un mechero Bunsen, ¿no? ¿Cuáles son las partes de la flama en un mechero Bunsen? Cuando están quemando de repente GLP, que es el gas propano mezclado con butano, o cuando están quemando pues GNB, el gas de las cocinas, ¿no? Entonces ustedes tienen que indicar, ya les voy adelantando, eso lo vamos a repetir después, ¿no? ¿Cuáles son las partes de la flama? Ustedes tienen que decir eso, ¿no? ¿Cuál es la zona oxidante? ¿Cuál es la zona reductora? ¿Por qué la luz amarilla, la flama amarilla es luminosa? Tienen eso que explicar, pues, ¿no? ¿Por qué la flama azul no es luminosa? ¿Está bien? ¿Cuándo se obtiene cada tipo de flama? ¿En qué condiciones? ¿Está bien? Seguimos. En este caso. Por la transferencia de los electrones, las reacciones son redos y no redos, pues, ¿no? Entonces acá hay que repasar ¿qué cosa? Las reglas generales de estados de oxidación, pues, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer un balance de ecuación química si no sabemos cómo cambió la materia en cuanto a sus valencias, ¿no? A sus valencias. Entonces también, aparte de saber si hay hidrógenos transferidos o no transferidos, si hay grupos OH, que son indicadores de las valencias o capacidades de combinación, entonces también hay que saber, pues, qué tipo de enlace se forma, iónico, covalente, para saber cuántos electrones se ganaron, se perdieron o se compartieron en la formación de enlaces químicos, ¿no? Recuerden que en una reacción química, en el lado de los reactantes, ocurre el fenómeno químico de ruptura de enlaces, ¿no? Mientras que cuando ya tienen los productos, ahí ocurrió en la formación de productos, ocurrió otro fenómeno que es el de formación de enlaces. ¿Claro? Eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, para que haya formación de compuestos, primeramente tiene que haber ruptura de enlaces. ¿En dónde? En los reactantes, ¿no? Y eso implica que hay que tener conocimiento de las valencias, ¿no? Donde una idea para tener las valencias es saber las reglas generales de ustedes de estado de oxidación que ustedes ya les enseñaron muy bien en la parte de nomenclatura inorgánica, ¿no? A nivel pre. Entonces acá tenemos una reacción no redox donde no hay cambios de estados de oxidación, todos los estados de oxidación acá se mantienen, ¿no? Todos los estados de oxidación se mantienen acá, ¿no? Porque esto es más 4, esto es menos 2, regla general, menos 2 más 2, acá sigue siendo más 2, acá sigue siendo más 4 y acá sigue siendo menos 2, ¿no? Ahí no hay cambio de estado de oxidación, ¿no? Más, menos, acá es más, acá más 5 y acá menos 2, ¿no? Igual, ¿no? Entonces acá más, menos, más 5, menos 2, ¿no? Entonces, hay conservación del estado de oxidación, entonces no hay cambio, ¿no? Ahora puede ser, ¿cuáles son las propiedades químicas involucradas, ¿no? Ahora las preguntas son relacionadas, ¿cómo se llama la reacción, ¿no? ¿Cómo se llama la reacción? ¿Cómo se llama la reacción? Según la interacción, ¿no? ¿De quiénes? Ya saben, según la interacción de los reactantes, ¿no? Esas son, para cualquier reacción yo les puedo hacer ese tipo de preguntas. ¿Cuáles son las propiedades involucradas? ¿No? ¿Cuáles son los fenómenos? ¿No? ¿Cuáles son los fenómenos? Y también se puede preguntar los fenómenos y cuáles son las propiedades, ¿no? Las propiedades involucradas, las propiedades químicas, ¿no? Las propiedades químicas involucradas, ¿no? Eso se puede hacer a cada rato, en cualquier tipo de reacción les puedo preguntar eso, ¿no? Y ustedes tienen que saber decirlo, pues, ¿no? ¿Está bien? Si no saben decirlo es porque no están bien preparados, pues, ¿no?
Entonces acá tenemos la reacción de oxidación, reducción, redox, donde el zinc está pasando, fíjense acá está, acá si ponemos acá semiecuaciones, las semiecuaciones, entonces ¿qué diríamos? Por ejemplo, el zinc está pasando a zinc, el zinc sólido, metal, está pasando a zinc 2 más, ¿no? Antes que se me apague la computadora. Entonces zinc está pasando a zinc 2 más, haciendo más en el HCl, ¿no? Eso es acá, ¿no? ¿Está bien? Haciendo más. ¿Está bien? Y el zinc está pasando a haciendo más, por lo tanto acá está perdiendo menos 2 electrones. Entonces el fenómeno químico acá se llama la oxidación, porque hay pérdida de electrones, ¿no? En cambio el cloro estaba con carga, estaba con estado de oxidación, ¿no? En el HCl está pasando de que estamos obteniendo el hidrógeno gaseoso. El hidrógeno gaseoso. Y este iba más 1. Más 1 y acá es menos 1, ¿no? Pero como estado de oxidación, no son cargas acá, ¿no? Entonces acá, más 1 y menos 1 significa que, entonces tiene que haber habido un balance previamente y ya va para que se forme el H2 gas, que es el que empieza a burbujear. Entonces, esta es una de las reacciones que hemos visto hace un ratito, ¿no? La granalla de zinc con el ácido clorhídrico, por ejemplo. Y eso nos da una reacción de desplazamiento, pues, ¿no? Más, en este caso, más 2 electrones, ¿no? Y acá el fenómeno químico, ¿cómo se llama? El fenómeno químico se llama reducción, pues, ¿no? Y ahora ustedes, como son buenos estudiantes, van a averiguar, pues, propiedad química involucrada, ¿cuál es? ¿Cuál es la propiedad química involucrada? Ustedes ya responden eso, ¿no? Como son tan buenos estudiantes, entonces se van a encargar de averiguar eso, ¿no? ¿Está bien? Y más o menos de esa manera ustedes van a decir, pues, en su informe, entonces, bueno, eso va a depender, pues, ¿no? Entonces vamos a dividir en varias reacciones, no necesariamente para esta semana. Vamos a limitar el trabajo para que tengan una diversidad de informes, no haya un solo tipo de informe, ¿no? Bien, acá tienen las reglas generales de los componentes en una reacción redox, como es la última. Ahí tienen, pues, en una reacción redox el agente oxidante. El agente oxidante gana electrones, pues, ¿no? ¿Está bien? El agente oxidante gana electrones, el agente reductor pierde electrones. Decimos el agente oxidante, debido a esa ganancia de electrones, se reduce. ¿Y qué otra característica tiene? Que un elemento de él disminuye el estado de oxidación en un producto llamado forma reducida, ¿no? O especie reducida. En cambio, el agente reductor sería, pierde electrones, se oxida, un elemento de él aumenta el estado de oxidación en un producto llamado forma oxidada. Entonces acá tienen como ejemplo de esas características. Acá vemos, pues, identifica al agente oxidante y al agente reductor, ¿no? El agente oxidante en este caso, acá cloro tiene regla general, sal aloidea es de regla general, ¿no? ¿Está bien? Entonces acá cloro, sal aloidea, regla general, menos 1 de estado de oxidación, por lo tanto acá el cobalto tiene estado de oxidación o carga 2 más, ¿no? El níquel 0, acá el níquel tiene 2 más, porque acá es menos 1, 1 menos el cloro. Allá estoy poniendo, fíjense, la diferencia entre poner estados de oxidación y carga, ¿no? 1 menos el cloro. Acá sería 0, ¿no? Entonces, el agente oxidante sería el COCl2 porque él está sufriendo en este caso, una disminución del estado de oxidación. D más 2 está pasando a 0. En el producto que esta sería la forma, en este caso, la forma reducida, ¿no?
¿Está bien? El níquel dice, el níquel sería, en este caso, está pasando de 0 a +2, entonces está sufriendo el proceso de oxidación. Entonces el agente reductor es el níquel. Y el producto sería, donde hay un estado de oxidación, sería la forma, porque acá está el 2 más, pues, ¿no? O +2, 2 más. Carga, y acá es 1 menos, carga también. Entonces acá, la forma, todo esto es la forma, en este caso oxidada, ¿no? Forma oxidada. ¿Está bien? Igual acá, en el dicromato de potasio, por ejemplo, acá tienen -2, las reglas generales de estado de oxidación, 1 más, acá sería +6. Acá cada carbono, cada hidrógeno tiene 1 más, o +1, estado de oxidación. Acá +1 también cada hidrógeno. Luego este oxígeno tiene estado de oxidación -2, porque acá no es compuesto iónico. -2, y el carbono en este caso también tiene estado de oxidación. En este caso, ¿cuánto tendríamos ahí? -1, ¿no? -1 y -1, ¿no? Cada carbono. ¿Se dan cuenta? Para que todo de 0, ¿sí o no? Para que todo de 0, cada carbono tiene que tener -1. Acá tiene que ser estado de oxidación -1, y acá también estado de oxidación +1. No es carga, porque este es compuesto molecular. Acá sí es sal aloidea, ¿no? Sal aloidea. En las sales aloideas, recuerden, en el caso del no metal es el número de grupo de la tabla periódica disminuido en 8 para obtener su carga, ¿no? 1 menos, 7 menos 8 le da -1, por lo tanto el cromo tiene carga 3 más. Y acá, -2, acá +1, por lo tanto, carga 0, ¿no? ¿Está bien? El cromo por cada átomo disminuye de D+6 a +3 en el producto llamado CrCl3, que sería la forma reducida, ¿no? La forma reducida porque está pasando de +6 a +3. Y tienen el agente reductor, que sería el otro compuesto, donde tendremos el producto que sería en este caso la forma oxidada, ¿no? La forma oxidada. ¿Está bien? Porque está pasando de -1 a 0, ¿no? De -1 a 0 por cada átomo de carbono, ¿no? Está aumentando. Entonces, de esa manera, ustedes también pueden hallar las valencias, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es el estado o número de oxidación? Es una carga eléctrica aparente o real que tiene el átomo de un elemento en una sustancia elemental o compuesta, que se utiliza para justificar la electroneutralidad de un compuesto o la carga eléctrica del ion. Esta se determina por aplicación de ciertas reglas generales, como las que tienen ahí, pues, ¿no? Que son reglas generales que ustedes ya vienen dominando, ¿no? Ya han venido ya dominando, ¿no? ¿Y por qué se tiene que repasar esto? Porque, sin duda, el balance de ecuaciones, el balance de masa, el balance de materia, se basa en estos conocimientos también, pues, ¿no? De la ganancia, pérdida de electrones o compartición de electrones. ¿Está bien? Entonces, ahí tienen en este caso ya las reglas generales de estado de oxidación. Todo elemento libre, como dice, reglas generales, ¿no? Porque también puede haber de que un elemento en estado elemental tenga 0, ¿no? Como lo hemos visto en el compuesto anterior, ¿no? En el producto formado en el ejercicio anterior, ¿no? ¿Está bien? Entonces, ahora bien, siempre en sus compuestos, cada vez que tengan compuestos donde participan elementos del grupo 1A, 2A, el aluminio, el zinc y la plata, obligatoriamente son esos sus únicos estados de oxidación, ¿no? En cambio, para el oxígeno, depende también, generalmente el estado de oxidación, acá habría que poner una corrección, ¿no?
Ujú. Aquí es menos, ¿no? Acá menos. Menos 2. Esto está mal, ¿no? Estado de oxidación del oxígeno es menos 2 como regla general, ¿no? Ya saben que si es ya como... que eso es cuando forma compuestos covalentes, pero ya cuando es forma óxidos básicos, ya es, en este caso, una carga definida, ¿no? Generalmente el hidrógeno estado de oxidación más 1, estado de oxidación menos 2. En sales aloideas, que es la combinación de metal con no metal, o en hidrácidos donde hay hidrógeno mezclado, combinado, mejor dicho, combinado con no metal, entonces el estado de oxidación del no metal es igual al número del grupo de la tabla periódica menos 8, ¿no? Por eso deben tener a la mano su tabla periódica, ¿no? ¿Está bien? En todo compuesto, la suma total de estados de oxidación igual a 0. En todo ion poliatómico, la suma total de estado de oxidación igual a la carga del ion, ¿no? Entonces ahí tienen ejercicios para que practiquen estas reglas del elemento subrayado y ahí tienen las respuestas también de paso, ¿no? Simplemente ustedes tienen que verificar que es así, ¿no? O en todo caso, profe, en esta respuesta está mal, ¿no? Entonces ya, aplican pues, ¿no? ¿Está bien? Se discute. Valencia. ¿Y a qué cosa es la valencia? Valencia es la capacidad de combinación o capacidad de reacción de una sustancia elemental o compuesta que interacciona con unas o más sustancias. Esa valencia va a depender del número de electrones que gana, pierde o comparte, o de las cargas eléctricas que tienen los aniones o cationes, ¿no? ¿Está bien? Entonces, fíjense, ya se está definiendo. Entonces, la valencia siempre es un número entero. ¿Está bien? Siempre es un número entero. ¿Está bien? Eso es lo que hay que tener presente porque los electrones se ganan, se pierden, se comparten, pero no se fraccionan los electrones, ¿no? No va a haber medio electrón, pues, ¿no? ¿Está bien? Aunque parezca de repente en algunos casos excepcionales, ¿no? Ya son raros, ya los superóxidos, etcétera, ¿no? Pero que eso ya es entrar a los detalles de la química inorgánica, cosa que nosotros no desarrollamos. Simplemente la química general, básica o fundamental, ¿no? Y ahí tienen pues las valencias para cada tipo de sustancia, ¿no? Para cada tipo de sustancia. Entonces así, por ejemplo, hemos visto por ejemplo, hemos visto el ácido nítrico, ¿no? El HNO3. El HNO3 cuando reacciona con acuoso, ¿no? Este era de 6 molar, ¿no? ¿Recuerdan el video? Acuoso con el zinc metálico. Eso producía, pues, en este caso, el ZnNO32 acuoso, que era incoloro, una sal, más el H2, ¿no? H2 gas, que burbujeaba, pues, ¿no? Burbujeaba. ¿Está bien? Y ahí está el balance simple por tanteo, ¿no? Entonces acá si me piden, ¿cuál es la valencia del ácido nítrico? Ah, valencia del hidrógeno, del HNO3 es igual al estado final menos estado inicial, ¿no? Hidrógenos del estado final menos hidrógenos del estado inicial, ¿no? O sea, viene a ser la diferencia del hidrógeno inicial, cantidad de hidrógeno inicial, menos hidrógeno final. Y vemos que en el producto acá, este es el final, ¿no? Este es el final y este es el inicio. Por lo tanto, acá sería la valencia 1, ¿no? Es 1 menos 0 es 1. ¿Y cuánto sería la valencia del ácido nítrico? Entonces va a ser igual a un equivalente por cada mol, ¿no? Por cada mol de moléculas, ¿no? Y si me dijeran la valencia del zinc, valencia del zinc, también igual, ¿no? Acá sí son electrones, ¿no? Porque está pasando de 0 a 2 más, ¿no? Por lo tanto, valencia igual a 2 equivalentes por cada mol. ¿Está bien? Eso fue, ¿no? Y en el caso del ácido nítrico, por ejemplo, acá,
Ahora, ¿se dieron cuenta que se produjo el HNO3? El HNO3 más en este caso el zinc, al final produjo pues varios productos, ¿no? Acá les voy a destacar a uno, ¿no? ZNO3, ZNO3, 2, más el NO2, ¿no? El NO2. Igual acá, ¿no? Entonces acá está cambiando. Acá también va a coincidir con la valencia, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si le pongo otro producto? Por ejemplo, el NO, gas, ¿no? El NO gas, que en este caso es un gas incoloro, ¿no? Este es incoloro. Más el agua. ¿Está bien? Entonces acá la valencia, ¿qué va a ser igual? Si le dijeran la valencia del ácido nítrico, ¿a qué estado de oxidación acá hay? Acá hay más 5, el nitrógeno, y ahora acá tiene más 2. Entonces, valencia del ácido nítrico, ¿a qué va a ser igual? Al estado de oxidación inicial. Estado de oxidación inicial menos estado de oxidación final. Eso es igual al número de electrones ganados por molécula, ¿no? Final. Y eso les queda 5 menos 2 igual a 3 equivalentes por cada mol, ¿no? En este caso, este por hacer agente oxidante y acá este es agente reductor, ¿no? Entonces, esta sería la manera de cómo se estaría hallando pues la valencia. Entonces, para saber las valencias de los elementos, entonces hay que saber también pues, los estados de oxidación, ¿no? Cuántos electrones se ganan o se pierden por molécula o especie química reactiva que actúa como agente oxidante o agente reductor, ¿no? Y luego está lo que llamamos ahora, antes a esto se le llamaba el peso equivalente gramo, ¿no? Peso equivalente gramo. El peso equivalente gramo simplemente viene a ser la masa molar o equivalente químico, equivalente gramo, el equivalente, la masa equivalente, ¿no? Esto en términos modernos es llamado masa equivalente, ¿no? Esto se expresa en gramos por equivalente, ¿no? Esto debe estar en gramos por mol, y esto de acá debe estar en moles, en equivalentes por mol, ¿no? Siempre poner las unidades, ¿no? De repente en un problema no ponen las unidades, ya pierden puntaje, pues, ¿no? De repente un cuarto punto, medio punto, por no poner, depende del procedimiento. Y luego calculamos el número de equivalentes, ¿no? El número de equivalentes, que se representa a veces por la letra epsilon, viene a ser la masa de la sustancia entre la masa equivalente. Esa es la manera como calculamos. Ahora también, si uno hace las conversiones correspondientes, esto es igual al número de moles por la valencia, ¿no? Este es número de moles. Esa es la otra manera. O sea, ustedes hacen los reemplazos correspondientes. El número de moles, recuerden, es la masa entre la masa molar. Reemplazan acá, porque la masa molar entre la valencia, ¿no? Reemplazan, hacen un reemplazo y hallan esta expresión al final, ¿no? Acá hacen el reemplazo, ¿no? La masa la reemplazan y ponen en función del número de moles, ¿no? La masa equivalente es la masa molar, la masa. Entonces el número equivalente es la masa entre la masa equivalente. Y según eso ustedes ya hallan, pues, ¿no? Recuerden que el número de equivalentes es igual a la masa entre la masa equivalente, ¿no? Ya, bueno, ya lo tienen escrito ahí, ¿no? Y si reemplazan, en vez de masa equivalente, reemplazan masa molar, o sea, esto lo reemplazan acá, todo esto que está acá, lo reemplazan acá, y sale esta relación, pues, ¿no? ¿Está bien? Entonces ustedes pueden hallar dependiendo de lo que tengan. Y si tienen unidades de concentración de soluciones, ya también hay esa relación, ¿no?
Especie espectadora, ¿qué cosa es una especie espectadora? Aquella que no cambia estados de oxidación o se repite en el lado de, producto, ¿no? Eso es una especie espectadora, ¿no? Que no cambia estados de oxidación. O en todo caso, los estados de oxidación se repiten en los llamados productos y por eso son llamados especies espectadoras, ¿no? Ejemplo, tienen ahí, como especie espectadora, tienen al agua en la primera ecuación, también tienen al potasio de manera individual, el cloruro como especie individual, pero también el conjunto, ¿no? El KCl, que es el cloruro de potasio, como especies, ¿no? Donde no hubo cambios de estado de oxidación. En la primera reacción, si me piden hallar la valencia, sería saber que cada molécula o cada unidad fórmula de dicromato de potasio del K2SO7 gana 6 electrones, porque hay 2 cromos, ¿no? Por cada cromo está ganando 6 al pasar de, ya saben que pasar de más 6 a más 3 acá, ¿no? Entonces hay 2. Ese es por cromo. Pero como hay 2 cromos, entonces el cambio es de 6 a 3, pero por 2, ¿no? Multiplicado por 2. ¿Está bien? Entonces la valencia del, entonces acá, valencia del K2L2O7 va a ser igual a 2 por 3, ¿no? 2 por 3 igual a 6 equivalentes por cada mol. Porque hay 2 cromos, pues, ¿no? En la molécula, ¿no? Y acá, entonces, valencia del CH3CHO igual a, también a 2, ¿no? Porque la molécula tiene 2 carbonos, ¿no? 2 por 1, ¿no? Un electrón. Entonces tendrían 2 equivalentes por cada mol. ¿Está bien? Cambia de -1 a 0, pero eso es por átomo, pues el carbono. Pero acá hay 2 carbonos. 2 carbonos acá. Entonces tiene que ser el doble, pues, ¿no? ¿Está bien? Entonces con eso hay que tener cuidado, ¿no? Cuando se trata de hallar valencias de sustancias, ¿no? Recuerden que los agentes reductores y el agente oxidante son sustancias, ¿no? Recuerden la ley en este caso de las proporciones recíprocas de Richter, ¿no? Que es el que habla de masas equivalentes o pesos equivalentes. ¿Está bien? Balance de ecuaciones. Ahora pasemos al balance de ecuaciones. Entonces, ya hemos visto uno que es el balance por tanteo. Entonces, ¿cómo se halla el número de átomos de un elemento en una ecuación química? Sumando el número de átomos que hay en el lado de los reactantes, que debe ser igual al número de átomos del mismo elemento en el lado de productos, ¿no? Entonces, pero para hallar ese número de átomos hay que multiplicar el subíndice del elemento en la fórmula en la cual se encuentre por un coeficiente que puede ser un número entero o fraccionario, ¿no? ¿Está bien? El balance por tanteo implica que a la sustancia más compleja, que tenga la mayor cantidad de átomos, ahí era más simple, ¿no? A diferencia de lo que decía el video, era más fácil, a partir del C6H12O6, le damos coeficiente 1 y a partir de ahí balanceamos el resto por tanteo, ¿no? ¿Está bien? Entonces ahí en el ejercicio anterior era en el balance por tanteo ustedes tenían ahí la fotosíntesis, ¿no? CO2 gas, más el H2O gas también, más energía solar. Esa es la fotosíntesis, ¿no? En ese balance por tanteo, así nomás tenemos el 6H12O6, un sólido que es la glucosa, más el oxígeno, ¿no? Gas. Entonces acá simplemente a este le damos coeficiente 1, que es la glucosa, le damos un 1, que es tácito, no sé, y a partir de acá pues simplemente 6, ¿no? Hay 12 hidrógenos, por lo tanto 6, y ahora sí, simplemente el otro sería 6 acá, y con eso se acabó el balance, ¿no? Ese es el balance por tanteo, ¿no? Acá tienen algunos ejemplitos para que ustedes practiquen por tanteo, ¿no? El balance por tanteo, ¿está bien? Entonces acá, a partir de eso, ustedes ya hacen el balance correspondiente, ¿no? Eso es para que ustedes practiquen, pues, ¿no? Y luego pasemos al balance
por método ion-electrón, ¿no? Método ion-electrón. ¿Qué significa? Pues que ustedes tienen que dominar estados de oxidación, ¿no? Dice, usando estados de oxidación, identifica al agente oxidante, identifica al agente reductor y también, de paso, las formas oxidadas, la forma reducida y a las especies espectadoras en la reacción. Después dice, quitando, omitiendo las especies espectadoras sin quitarle los hidrógenos o oxígenos que contengan. ¿Por qué? Porque son parte del balance medio ácido, parte del balance medio básico, ¿no? Escribir la ecuación iónica de las especies químicas en que hubo cambio de estado de oxidación o que tienen diferencias en el número de átomos de hidrógenos y o oxígenos, ¿no? Desdoblar la ecuación en 2 semireacciones de oxidación y reducción o reducción-oxidación entre las especies que tengan algo en común o entre las que hubo cambios de estado de oxidación, ¿no? Tiene que haber una especie en común, tanto en el lado de reactantes como en el lado de productos. Dice, no se escriben en forma iónica las sustancias insolubles. Por ejemplo, tienes un precipitado de MnO2 sólido, tienes que dejarlo así como está. No tienes por qué ionizarlo. A un gas, si es CO2, CO2 sigue siendo gas. No tienes por qué esqueletizarlo y poner carbono 4 más, ¿no? Si haces eso, estás mal en método ion-electrón, ¿no? ¿Está bien? Tienes que poner los oxígenos que tenga. Ni los electrolitos débiles o no electrolitos, ¿no? ¿Cuáles son los electrolitos débiles o no electrolitos? Son las sustancias moleculares de tipo orgánico generalmente, ¿no? O covalentes. Dice, si balanceamos en medio ácido, por cada oxígeno que falte, dice, añadir, por cada oxígeno que falte, añadir una molécula de agua, ¿no? Una molécula de agua. Y al lado opuesto añadir los iones H+, como se requiera para balancear el hidrógeno, y luego hay que completar con electrones E- a uno de los lados para igualar las cargas eléctricas de ambos lados, ¿no? Si el balance se realiza en medio básico, ¿qué cosa dice? En medio básico participan los iones OH- y moléculas de agua. ¿Está bien? Dice, por cada oxígeno faltante, añadir 2 grupos OH- y al lado opuesto añadir una molécula de agua. Y O, por cada hidrógeno faltante, esto ya es un poquito más complicado, ¿no? Porque a veces hay que aplicar las dos reglas. Añadir una molécula de agua al lado que falte, lógicamente, el hidrógeno, y al lado opuesto añadir iones, un OH- por cada molécula de agua añadida a uno de los lados que faltó hidrógeno. ¿Qué más hay que tener presente? Que el número de electrones ganados por el agente oxidante debe ser igual al número de electrones perdidos por el agente reductor. Y para eso, una vez que ya hemos balanceado las semiecuaciones en masa y carga, las multiplicamos por un factor mínimo adecuado que permita esa igualdad. Acá, ¿qué estamos haciendo? Con esto estamos igualando, con este paso estamos igualando el número de equivalentes, ¿no? Entonces es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Con este paso estamos igualando, fíjense el significado de esa multiplicación, ¿no? Estamos igualando el número de equivalentes, de agente oxidante y agente reductor. ¿Está bien? Eso es lo importante de saber interpretar. ¿Qué significa ese balance? ¿Por qué? Tenemos que igualar el número de equivalentes, ¿no? En toda reacción, bien en proporción definida, el número de equivalentes de un reactante A debe ser igual al número de equivalentes de un reactante B, y eso debe ser igual al número de equivalentes de un producto C o un producto D o cualquiera, ¿no? Eso debe cumplirse, se deben cumplir las leyes de la conservación de la masa, pues, ¿no? Y luego que hemos hecho esa igualación de equivalentes o igualación de electrones, por eso es que los electrones que están a la izquierda y a la derecha se cancelan, pues, ¿no? ¿Está bien? Entonces vamos a tener la ecuación iónica balanceada. Hay veces hay problemas donde les dan solamente ecuación iónica. Entonces ya no necesitan averiguar estados de oxidación para saber quién se oxida y quién se reduce. Ya de frente solamente separan en dos partes, ¿no? Si les dan una ecuación donde todas las especies son neutras al inicio, ahí sí tienen que aplicar todos estos pasos, ¿no? Pero si le dan ecuación iónica nada más,
ya eso de hallar estados de oxidación ya no tienen por qué preocuparse, ¿no? Ahí ya no es necesario. Luego dice, se suman. Ahora, y si queremos regresar a la ecuación original donde había moléculas neutras o especies neutras, entonces le ponemos el contraión que le hemos quitado, ¿no? Sí, recuerden que para escribir la ecuación iónica había que quitarle, por ejemplo, quitamos los potasios, que es espectador. Todo metal alcalino siempre es espectador en sistemas acuosos, ¿no? Entonces, si está a la izquierda, también debe estar a la derecha un alcalino, ¿no? O un alcalino térreo. Recordar esas partes básicas del conocimiento de balance de ecuaciones respecto a algunos elementos que siempre son espectadores. Finalmente, si la ecuación problema fue dada en forma molecular, en la ecuación iónica balanceada colocamos los contraiones espectadores y balanceamos por tanteo a otras especies espectadoras para obtener la ecuación molecular, ¿no? Ejemplo, acá tienen esto, ¿no? Por ejemplo. Entonces ahí estamos identificando el fenómeno de reducción, el fenómeno de oxidación. ¿Está bien? Las semireacciones serían en función, como están dando en medio ácido. ¿Por qué decimos es en medio ácido? Ah, indica esto, indica medio ácido, ¿no? Indica medio ácido. Ustedes ya les enseñaron esta parte, pues, ¿no? Ya saben cuándo hay ácido y cuándo. No necesitan que uno les esté explicando, salvo que la ecuación que se les da no diga nada. Entonces, hay dudas, ahí sí se especifica, ¿no? Porque no se identifica el ácido, no se especifica si es base, etcétera, ¿no? Entonces, luego de quitar los espectadores, entonces se queda el ion dicromato, que lo tenemos aquí abajo, ¿no? Luego de quitar los espectadores, entonces acá espectador, entonces esto se va también todo espectador y acá espectador, ¿no? Entonces nos quedamos con las especies iónicas, ¿no? Entonces queda ahí y queda ahí. Otras especies espectadoras que estamos viendo ahí, KCl y el agua. Y aparte el ion potasio, etcétera, etcétera, ¿no? También podemos poner acá el potasio más y el Cl menos, ¿vale? Y si queremos balancear, entonces ahora ya seguimos, ¿no? Omitiendo espectadores, ahí tenemos lo que llamamos la ecuación iónica, ¿no? Esta es la ecuación iónica. La ecuación iónica. Queremos balancearlas. Ah, ya esto es más sencillo, pues, ¿no? Entonces acá desdoblamos en dos partes, dice, ¿no? Desdoblamos en dos partes. La primera, entonces acá tenemos ya el balance de la primera. Por cada oxígeno que falta, ¿no? Por cada oxígeno que falta, una molécula de agua. Como faltan 7 oxígenos, 7 moléculas de agua. Y al lado opuesto, 14 iones H+. Primero, como el ion molecular tiene 2 cromos, entonces por eso va su coeficiente 2, antes de aplicar la regla del oxígeno, ¿no? ¿Está bien? Luego, entonces, hay que tener en cuenta eso. Entonces, ahora, ¿qué más tenemos? 6 electrones, entonces acá igual, también debe perderse 6 electrones, ¿no? Entonces la única, acá esto, ¿para qué me sirve esto, no? Ah, entonces, esto me sirve para hallar la valencia del agente oxidante, ¿no? Valencia del agente oxidante, porque esto es del agente oxidante, ¿no? Valencia del agente oxidante, entonces valencia del K2L2O7, ya de frente ustedes tienen 6 equivalentes por cada mol, ¿no? Y acá esta semiecuación me sirve para hallar la valencia del agente reductor, en este caso la valencia del hierro SO4, ¿no? La valencia del hierro SO4. Y eso nos daría un equivalente por cada mol. ¿Está bien? Para eso me sirven las ecuaciones iónicas balanceadas, para saber las valencias. ¿Está bien? Y luego ya como el número de electrones ganados debe ser igual al número de electrones perdidos, entonces ya pasamos pues a esta igualdad con los coeficientes y tenemos la ecuación iónica balanceada, ¿no? Verificamos siempre que haya la misma cantidad. Fíjense que no estoy aplicando restas de electrones, estoy sumando electrones. Se añaden electrones a la izquierda o a la derecha para igualar las cargas eléctricas, ¿no?
¿Está bien? Y luego ya le colocamos los contraiones, ¿no? Por ejemplo, me dice K2N2O7, su contraión eran los iones potasio. Le devolvemos sus potasios, ¿no? Y tenemos así el K2N2O7. Al hierro, ¿cuál era su contraión? El sulfato, el ion sulfato. Le ponemos el ion sulfato. ¿Está bien? Hay 14 hidrógenos, pero cada ácido sulfúrico, cada molécula de ácido sulfúrico tiene 2 hidrógenos. Entonces dividimos 14 entre 2, nos da 7 moléculas de ácido sulfúrico, ¿no? Y el resto ya es simplemente el balance correspondiente según el compuesto, ¿no? ¿Está bien? Entonces, regresamos a lo que teníamos inicialmente, pues, ¿no? ¿Está bien? Y tenemos la ecuación balanceada. Bueno, y ahí nomás quedamos, jóvenes, ya la siguiente clase estaremos viendo pues un balance medio básico, pues, ¿no? En la tarde vemos todo lo relacionado al laboratorio, ¿está bien? Ahí quedamos, muchachos. Ahí quedamos, muchachos. Muchas gracias, profe. No, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profesor. Por la tarde. Gracias, Por profesor. la tarde almuercen, refrigérense, oxigénense. Hasta luego, Gracias, profesor. muchachos. Hasta luego entonces, ¿eh? Continuamos con laboratorio.